Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 3 de la materia de evaluación e interpretación de los estados financieros. Usted recordará la sesión anterior para hacer una recapitulación del mismo y poder dar pauta al inicio de esta sesión 3, es que estuvimos, o aprendimos, mejor dicho, todo lo que compete a la información financiera, ¿sí? Los requisitos de fondo y de forma, cómo se debe de presentar, cómo se debe de integrar, cómo está compuesta el balance general, el estado de resultados. Hablábamos de la parte del encabezado, del cuerpo y el pie de la misma información financiera. ¿Por qué? Porque de cierta forma es de vital importancia conocer cómo se está dando la integración de la misma para efecto de la toma de decisiones. También conocimos otra parte de estados financieros que nos pueden o que nos ayudan como efectos de auxilio para la integración de la información financiera, como son las cédulas analíticas, como son en un momento dado la parte de la integración de saldos. También hablamos de las notas a los estados financieros, que son de vital importancia para efectos de la integración que lleva consigo la información financiera respectivamente. Es por ello que en esta sesión 3 vamos a dar continuidad a lo que corresponde a la información financiera como punto de encuentro del primer estado financiero. Usted recordará que hablábamos de 4 estados financieros: balance general, estado de resultados, estado de cambios en la situación financiera y estado de variaciones en el capital contable, ¿sí? Ahora en esta sesión vamos a observar o vamos a conocer lo que compete al balance general. El balance general, que va a ser de cierta forma la parte equilibrada, ¿verdad? La parte equilibrada de los derechos y obligaciones, que más adelante estaremos profundizando en el tema respectivamente. Vamos a ver los objetivos de esta unidad 2. En primera instancia dice: al finalizar el tema, el alumno comprenderá la función que tiene el balance general como un estado financiero emitido por una empresa, ¿sí? Este va a ser el objetivo de la unidad 2. Ya la unidad 1 vimos lo que es la naturaleza de la información financiera. Ahí finalizamos nuestra respectiva unidad. Ahora vamos a dar pauta a la unidad 2 para efectos de conocer la función que tiene consigo el balance general, así como un estado financiero emitido por una empresa. Los objetivos específicos es: al finalizar la sesión, el alumno vamos a tener 3 objetivos. Primera instancia, que tendrá características específicas que debe llevar consigo el balance general, ¿sí? Va a conocer las características para llevar consigo el balance general. Asimismo, la forma de cómo debe presentarse dicho balance. Y por último, la clasificación de partidas que integran a dicho estado financiero. Estos 3 objetivos obviamente es un proceso, una estructura. Recuerde la parte de la estructura financiera, la parte de los fierros del negocio, la parte de soportar cualquier contingencia que surja, con el objetivo, ¿sí? Con el objetivo de conocer cómo se está dando de una manera paulatina el desarrollo de la misma empresa. La estructura financiera, veamos la parte de activos, pasivos, capital contable, los ingresos, los costos, los gastos, etcétera. Un sinfín de integrantes de la misma información financiera que le va a permitir conocer e integrar cada uno de los estados financieros. Ahora bien, el balance general. ¿Qué es el balance general? Bueno, en primera instancia dice: muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de una entidad. Voy a hacer un paréntesis en este contexto porque, mire, en primera instancia nos menciona una fecha. Cuando hablamos de fecha, hablamos el tema del periodo, ¿sí? El periodo al cual debe de ser emitida la información financiera. Periodo que sea lo más cercano, que sea de manera cíclica, cabe la redundancia, que sea periódico, pero de una manera corto plazo, para efectos de que permita hacer toma de decisiones de manera oportuna. Sobre los recursos y obligaciones, ¿sí? Es decir, el dinero, la empresa, obviamente vamos a tener la parte de los derechos, ¿sí? Y la parte de las obligaciones. En estos 2 contextos, obviamente, van a surgir
el aspecto monetario, ¿sí? El aspecto de los recursos a los cuales va a estar destinada la empresa en cada una de sus etapas. Es por ello que nos dice que en una cierta fecha vamos a conocer los derechos y las obligaciones acerca de los recursos a los cuales está destinándose o está allegándose el negocio respectivamente. Ahora bien, por consiguiente, obviamente los activos en orden de su disponibilidad y los pasivos atendiendo su exigibilidad. Aquí ya entramos con dos conceptos también que cabe destacar para que una vez vamos entendiendo la manera conceptual. Decimos derechos, ¿sí? Hablamos de derechos, estamos hablando de activos, ¿sí? Obligaciones, hablamos de pasivo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de obligaciones estamos hablando, por ejemplo, de las deudas, ¿sí? Y hablando de derechos estamos hablando de lo que tiene la empresa en su poder, ¿no? ¿Sí? Activos y pasivos respectivamente. Pero también aquí viene una parte de clasificación de los mismos. Dice lo siguiente: por consiguiente, los activos en orden de disponibilidad, ¿cómo se van a clasificar? ¿Sí? Es la parte de decirnos la clasificación. Clasificación. Los activos por orden de disponibilidad y los pasivos se van a clasificar por orden de exigibilidad. Mire, cuando hablamos de disponibilidad, ¿sí? Estamos hablando qué tan oportunamente podemos tener consigo los recursos, ¿sí? Es decir, qué tan rápido disponemos de los recursos. Eso es lo que nos está mencionando cuando hablamos de manera de disponibilidad. Cuando hablamos desde el punto de vista de exigibilidad, hablamos desde el punto de vista, aquí es oportuno, ¿verdad? Lo mencionábamos. Y aquí, en exigibilidad, el pago de los recursos, ¿sí? ¿Qué tanto o qué actores que participan en la empresa de manera indirecta nos exigen de manera pero oportuna el pago de la obligación que contrajeron? ¿Sí? Ese es el tema que nos divide. La parte de disponibilidad y la parte de exigibilidad. ¿Sí? Por un lado, repito, qué tanto disponemos del dinero de una manera oportuna, y por el otro lado, qué tanto nos exigen los terceros para hacer pago de esas deudas respectivamente. Es por ello que nos dice la definición, dice, muestra la información relativa a una fecha, ¿sí? Existe una fecha determinada. Existe una fecha determinada para conocer los derechos y las obligaciones, ¿sí? Sobre los recursos y obligaciones financieras de una entidad. Por consiguiente, los activos, aquí están el tema de los derechos, se le conoce también como activos, y la parte de obligaciones como el aspecto de los pasivos. Dice, los activos en orden de su disponibilidad, ¿sí? Y los pasivos en su orden de exigibilidad, así como el capital contable a dicha fecha. No pierdas de vista el tema del capital contable, ¿sí? Esto obviamente va a estar a una determinada fecha. ¿Por qué? Porque aquí existe el tema de las variaciones. Variaciones, es decir, ¿qué cambios existió en el capital contable? ¿Qué tanta variación existió de un determinado tiempo, una determinada fecha, para efectos de hacer uso y goce del aumento o disminuciones de los mismos? Es por eso que dice que recordemos la fórmula de la igualdad. Nos dice que el activo,
va a ser igual al pasivo más capital contable. ¿Sí? Ahí está. El activo va a ser igual al pasivo más capital contable. Y mire usted, lo vamos a ver desde el punto de vista de un esquema de mayor. ¿Sí? Como le conocemos, una cuenta T. ¿Sí? Por este lado vamos a tener los activos. ¿Sí? Y aquí va a estar el pasivo junto con el capital contable. ¿Sí? ¿Sí? Aquí vamos a tener, obviamente, si lo queremos ver desde otro punto de vista, aquí tenemos los derechos. Aquí están las obligaciones. Obligaciones que ya se contrajeron en un determinado tiempo. Y aquí está la parte, obviamente, la parte propia, ¿no? La parte de los accionistas. Entonces, esto es lo que de cierta forma le da un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio. Es por ello que se le menciona que es un balance, ¿sí? Existe un equilibrio, balance general, en donde estamos obviamente analizando la parte de activos, pasivo y capital contable respectivamente. ¿Sí? No esperamos la igualdad, obviamente es cuando hablamos muchas veces en contabilidad hablamos del aspecto de que nos tiene que cuadrar, ¿sí? Nos tiene que cuadrar la información financiera porque obviamente las obligaciones que se hayan contraído pues van a dar fruto dentro de los derechos, ¿sí? Debe de existir una partida, una contrapartida respectivamente para efectos de que exista el equilibrio en ambas cuentas. Si no existe, obviamente, si el activo no cuadra con el pasivo y el capital contable, tenemos ahí un error en el registro, dentro de la operación que se hizo en la empresa. Entonces, tiene que existir el cuadre perfecto, pues que siempre decimos, nos tiene que cuadrar, ¿sí? Tiene que cuadrar porque es donde se muestra la parte del equilibrio. Ahora bien, características. Dice, el balance general es considerado como una fotografía de la posición financiera de un negocio. Aquí me detengo un poco en el aspecto de la fotografía, porque es por eso que se le conoce que es un estado financiero estático, ¿sí? Es decir, se queda inmóvil durante un determinado tiempo, porque existen ciertas partidas que no se van a mover en un determinado tiempo. Le daba el ejemplo del aspecto de los activos fijos, ¿sí? La empresa no va a estar comprando cada mes o cada dos meses, maquinaria. La empresa va a comprar en una ocasión maquinaria, la va a depreciar y al efecto de la depreciación, más un tiempo de vida útil, va a poder reemplazarla. Pero obviamente en ese tiempo que existe la depreciación en años, obviamente el saldo de la maquinaria pues se va a mantener inmóvil, ¿verdad? El saldo del activo fijo. Es por ello que se menciona que es una fotografía. Una fotografía porque no tiene cambios bruscos en ciertas cuentas, no en todas. Pero va a tener cambios bruscos cuando hablamos de un estado financiero dinámico, que más adelante lo vamos a comentar. Es por ello que el balance general se le dice que es una fotografía, ¿sí? Es decir, dice, es considerado como una fotografía de la posición financiera de un negocio, ¿sí? Es decir, la posición financiera, ¿cómo se encuentra? ¿En qué posición se encuentra en ese momento? En marcha en un determinado tiempo, ¿sí? En un determinado tiempo, ¿qué cambios existieron? Si no existieron, obviamente, se le toma la foto, hace clic y aquí está el balance general, ¿sí? Aquí está para efectos de conocer cada uno de los componentes que más adelante lo vamos a estar definiendo paulatinamente. Desde este punto de vista, los engranajes del negocio se detienen momentáneamente, cesan todas las operaciones y el resumen que se practica del activo y del pasivo existentes en aquel momento, con la diferencia que existe entre ambos mostrada como capital neto, constituye en aquel instante el balance general, ¿sí? Se hace un clic,
se muestran los derechos, lo que comentamos aquí en el pizarrón, los derechos, las obligaciones, y asimismo, obviamente, para que en un momento dado esto nos cuadre, ¿verdad? Como decimos, debe de mostrarse el capital contable, ¿sí? Capital contable como la integración de cada uno de los rubros que estamos viendo cotidianamente. Entonces, en cierta forma es ver las operaciones que se están dando paulatinamente en un determinado tiempo, y recuerda algo muy importante: la información financiera va a emanar, ¿sí?, del registro de las operaciones, es decir, el registro contable de las operaciones que se fueron dando en cada uno de los meses o cada una de las operaciones en un determinado tiempo. Si existe una venta, es la misma que se tiene que registrar. Si existe en un momento dado una compra de activo fijo, se tiene que registrar. Si se le tuvo que pagar a un proveedor, se tiene que registrar. Es decir, todas las operaciones que tenga la empresa, sin importar, todas las operaciones deben de estar registradas contablemente para efectos de que desde este mismo registro de operación emane la información financiera. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del balance general? Debe tener objetivos el balance, ¿verdad? Debe de tener una razón de ser al respecto, porque si no existe esta razón de ser, caray, entonces, ¿para qué estamos quebrándonos la cabeza y para qué estamos ahorita viendo qué es un balance general? Debe de tener objetivos que se deben de perseguir, obviamente, y llevar a cabo para un efecto de toma de decisiones. El primero de ellos es proveer a la gerencia de la información necesaria para el buen desarrollo de las operaciones de la empresa. Sí. Primera instancia es suministrarle. Aquí viene, dentro de los objetivos viene algo que recalcar y recordar: los usuarios de la información financiera, ¿sí? Los usuarios de la información financiera le va a dar la razón de ser del objetivo. En este caso, usted puede percatarse que uno de los usuarios que estamos mostrando es la gerencia o la alta dirección, ¿sí? Entonces, el objetivo de estos dos actores es que se le provea de información financiera para que ellos tomen decisiones al respecto. Entonces, ellos van a suministrar esta información, la van a analizar, le van a aplicar un método de análisis, la van a interpretar y van a hacer la toma de decisiones. Es porque nos dice proveer a la gerencia de la información necesaria para el buen desarrollo de las operaciones de la empresa. Ese es el objetivo: tener un buen desarrollo de operación respectivamente. Asimismo, suministrar a los actuales o posibles acreedores los datos económicos de la empresa para que a ésta se le conceda o se le niegue el crédito que solicite. Mire, aquí voy a poner un ejemplo para que nos quede un tanto claro qué es lo que nos está tratando de dar este inciso B. Las empresas, aquí vamos a tocar lo siguiente, y le voy a pedir favor que me acompañe al pizarrón. ¿Por qué? Porque vamos a conocer de qué trata el suministro del dinero, ¿sí? ¿De qué trata el suministro de dinero hacia la empresa? Porque obviamente sin el dinero no vamos a poder echar el negocio en marcha, ¿verdad? Mire, hay dos fuentes para poder allegarse del dinero una empresa, ¿sí? Esas dos fuentes, en primera instancia, una va a ser el financiamiento, y en segunda instancia van a ser los accionistas. Estos dos actores van a suministrar de dinero a la empresa, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito la figura aquí de la empresa para que nos quede un poquito claro, ¿sí? El dinero hacia la empresa, ¿sí? Estos van a ser las dos vías para poder suministrar dinero. Obviamente, la parte de financiamiento, ¿sí? La parte de financiamiento va a estar ligada a la parte de instituciones bancarias, ¿sí? Las instituciones bancarias son las que van a alimentar a las empresas de dinero,
obviamente por este medio. ¿Sí? Aquí estamos, financiamiento. Las instituciones bancarias alimentan a las empresas de dinero. Pero no las van a alimentar nomás por la razón de ser, ¿verdad? Sino porque debe de haber un sustento financiero por las cuales tuvo que haberse alimentado. Es decir, existió un análisis de crédito. Un análisis de crédito que realizó la misma institución financiera para poderle otorgar los recursos. Este análisis de crédito, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Bueno, la empresa tuvo que haber, ¿sí?, suministrado información financiera. ¿Sí? La empresa tuvo que haber suministrado información financiera a la institución bancaria para que posteriormente hiciera el análisis de crédito y le otorgara el dinero respectivamente. Obviamente, en ese análisis financiero, ¿sí?, en esta información financiera se tuvo que llevar a cabo, ¿sí?, el análisis de crédito, ¿a qué? Hacia la información financiera, ¿no? Hacia la información financiera de la empresa, ¿sí?, para efectos de que le otorgara el crédito respectivamente. ¿Qué es lo que tuvo que ver la institución bancaria? Pues algo muy sencillo, la viabilidad. Viabilidad, o bien la capacidad de pago, ¿sí?, en pocas palabras. La capacidad de pago que tuvo que haber, que en su momento la empresa se ve con esa capacidad de pago para poderle pagar a la institución bancaria, ¿sí? Es decir, la empresa tocó la puerta al banco, le dijo: solicito dinero, necesito dinero, una cierta cantidad. El banco le dijo: perfecto, dame tu información financiera, déjame analizar, déjame ver si lo que tú me estás solicitando eres capaz de pagarme, si eres sujeto a crédito. Y si en un momento surge esa posibilidad, con todo gusto te entrego el dinero para que en un determinado tiempo me puedas pagar el mismo crédito. De no ser así, si yo veo tu información financiera y no eres sujeto a crédito, pues bueno, sería replantear tus opciones de crédito que tú estás estipulando. Es por ello que dice el inciso B: suministrar a los actuales o posibles acreedores los datos económicos de la empresa, ¿sí? Aquí están los acreedores. El acreedor, ¿qué papel viene jugando? ¿Sí? Por la institución bancaria, ¿sí? Aquí tenemos al acreedor. Aquí tenemos al acreedor. De datos económicos de la empresa para que a ésta se le conceda o se le niegue el crédito que solicite. Debe de haber obviamente un parámetro de saber si se le otorga o bien se le niega el crédito que está solicitando. Fíjese usted, en resumen, cómo es, hay una razón de ser en la información financiera. Aquí hay un objetivo. Aquí está el objetivo. Aquí se sustenta, por lo que le digo, en la finanza siempre hay una razón de ser. Aquí se sustenta el objetivo de la información financiera, porque el objetivo va a ser si existe capacidad de pago para poderle otorgar el crédito a la empresa. Entonces, la empresa, obviamente, si quiere tener un crédito, tiene que emanar información financiera para que su acreedor la pueda analizar, ¿sí? Ahí está otro objetivo que le comentábamos en el aspecto de la información de dichas finanzas. El inciso C es proporcionar al empresario, en la extensión que el balance lo permita, información que lo capacite para elaborar un juicio acerca de su patrimonio en el negocio. Fíjese, proporcionar al empresario, en la extensión que el balance lo permita, información que lo capacite para elaborar un juicio. Aquí es un tema interesante. La información financiera, recuerde usted, la información financiera va a dar pauta a muchas cosas, ¿sí?, que hemos estado aprendiendo en estas sesiones. ¿Sí? La información financiera va a dar pauta en este caso
a dar un juicio. ¿Sí? Un juicio. Estamos hablando obviamente en específico el balance general. Va a dar un juicio. ¿Quién lo va a dar? Pues obviamente el otro usuario de la información financiera, el directivo. ¿Sí? El directivo va a tener que dar consigo un juicio acerca, hasta donde lo permita la información, el balance general, en específico el balance general, acerca, obviamente, del patrimonio del negocio. ¿En dónde va a tomar el concepto del patrimonio? Pues obviamente en el capital, ¿sí? Contable, en específico el capital social, porque ahí es donde va a tomar consigo las aportaciones de los socios, ¿sí? Ahí es en donde va a tener consigo qué es lo que está sucediendo y obviamente haga un juicio acerca de lo que está pasando con el capital propio de la empresa. Otro de los objetivos, proporcionar a los interesados en el negocio y a las autoridades gubernamentales información que acredite de buena fe de la empresa en sus relaciones públicas. Es decir, vamos a ver por el tema de que la empresa tiene que hacer declaración de impuestos, ¿sí? La declaración de impuestos, es decir, el pago de impuestos o el cálculo del impuesto va a salir en razón de la información financiera. La entidad gubernamental va a decir, bueno, le creo a la empresa, pero quiero cerciorarme si su mecánica de cálculo de impuestos es correcta. ¿Cómo puedo yo cerciorarme al respecto? Bueno, le digo a la empresa, ¿sabes qué? Necesito que me proporciones tu información financiera. ¿Sí? La información que yo solicito y que me va a ayudar a determinar y a dar buena fe que tu metodología de cálculo de impuesto es la correcta y que me estás pagando los impuestos como debe de ser. Entonces, obviamente, en este caso, la empresa gubernamental, si la entidad gubernamental, perdón, la entidad gubernamental va a estar capacitada para poder llevar a cabo esa determinación de cálculo y saber si la empresa está actuando de buena fe en el pago del mismo impuesto y si es que no está haciendo actos no éticos al respecto. Entonces, obviamente, la entidad gubernamental o la autoridad gubernamental pues va a estar facultada y va a poder solicitar a la empresa dicha información. Aquí es donde entra otro usuario de la información financiera. ¿Cómo se debe formular un balance? Aquí estamos entrando a la parte de cómo lo tenemos que armar, ¿verdad? Muchas veces decimos el armado del balance. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al respecto? Mire, dice, para formular un balance es necesario, considerar los siguientes aspectos. Primera instancia, su contenido material. Es decir, usted recordará que cuando hablamos en el aspecto del balance, hablamos de activo, pasivo y capital contable. No hablamos de más cosas, ¿sí? Entonces dice, su contenido material, es decir, palpa, ¿sí?, lo que deba llevar consigo el balance general. No le pongas más ni le quites, ¿sí? No le quites nada. Simple y sencillamente abógate a las cuentas que lleven consigo tanto las cuentas de activo, de pasivo y de capital contable. Esa es como una forma de hacer la formulación del balance general. Otro punto, otro aspecto, la forma de presentar ese contenido, ¿sí? Yo le comentaba en un inicio que cada estado financiero tiene o debe de tener una estructura. Y usted lo recordará que veíamos el balance general y el estado de resultados junto con otros en el aspecto que estaba integrado por tres grupos, si lo queremos ver desde este punto de vista, por el encabezado, el cuerpo y el pie, ¿sí? Donde veíamos en el encabezado el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha o el periodo. Después la parte del cuerpo venían las cuentas contables, cómo está integrado, y al final viene el pie o calce, obviamente las firmas de quién lo autorizó, quién lo supervisó, quién lo elaboró. Entonces, en este sentido es donde recalca o recae en un momento dado el segundo aspecto, la forma de presentar ese contenido, su estructura, cómo es que debe de ir integrado,
dice en forma de cuenta o en forma de reporte, ¿sí? Cuando hablamos en forma de cuenta, hablamos obviamente por un lado el activo, por el otro lado pasivo y capital contable, y cuando hablamos de reporte lo hablamos de manera vertical, ¿sí? Los tres conceptos presentados de manera vertical. Y el otro aspecto es las bases de evaluación que deben emplearse para presentar cada uno de los conceptos que lo integran. Es decir, ¿qué paso se llevó para evaluar el respectivo saldo de cada una de las cuentas que integran el balance general? ¿Qué es lo que se llevó para emplear? Si existió una actualización en el aspecto de inflación, si existió una actualización en el tipo de cambio, si existió una serie de metodología que llevó a cabo para que el balance general nos diera una cuadratura perfecta de los activos con el pasivo y el capital contable. Ahora bien, vienen las formas de presentación. En las formas de presentación nos dice lo siguiente: en este estado financiero puede presentarse de varias maneras. Y mire, vamos a ver lo que hace un momento le comentaba a usted. Son dos formas para poderlo presentar: en manera de reporte, ¿sí? O bien en manera de cuenta. Vamos a ver cada una de ellas. Sí, una forma de presentarlo es la siguiente forma: se encuentra el activo y por este lado se encuentra el pasivo y el capital contable. ¿Sí? Obviamente aquí está el encabezado, ¿verdad? Aquí está lo que le llamamos el cuerpo y aquí viene el pie. La otra forma de poderlo representar es de la siguiente forma. Tenemos el activo, el pasivo y el capital contable. De una manera vertical. Obviamente aquí se encuentra el pie, ¿sí? Este viene siendo el cuerpo y aquí está el encabezado. ¿Sí? Usted se puede dar cuenta. Son de las dos formas que podemos hacer la presentación del balance general. Obviamente el aspecto del encabezado y el pie no va a cambiar en ninguna de ellas, tiene que verse o palpado en toda la revisión respectivamente. Dice presentación en forma de reporte. Dice, esta forma de presentar el balance corresponde a lo que conocemos como la fórmula del capital, ¿sí? En donde decimos que activo menos pasivo es igual a capital. ¿Por qué? Porque va a ser la diferencia. Vamos a verlo en una cuenta de mayor para que a usted le quede claro. Lo mencionábamos también en sesión anterior, pero para recordarlo, valdría la pena poner este ejemplo para que usted le permita ejemplificarlo. Dice, aquí tenemos el activo, aquí tenemos el pasivo y aquí está el capital contable. Y nos dice lo siguiente: al activo le restamos el pasivo y nos da el capital contable, ¿sí? Es cuando hablamos en forma de reporte. Y dice, es donde presentamos las cuentas de manera vertical en una sola hoja, de tal forma que se pueda restar el importe del pasivo al importe del activo y obtener la diferencia de capital contable. Lo que le comentaba hace un momento, de manera vertical, ¿verdad? El activo, pasivo y el diferencial va a ser el capital contable. Para que veamos aquí el equilibrio en la cuenta de T, en la cuenta de mayor. Entonces, obviamente, aquí es cuando nos referimos en el aspecto, en la forma de reporte, en la forma de manera vertical, respectivamente. La presentación en forma de cuenta, ¿sí? En la forma de cuenta, dice, esta forma de presentación obedece a la fórmula que ya anteriormente la comentábamos: el activo es igual al pasivo más capital contable, lo cual es conocida también como fórmula del balance. Este tipo de presentación nos permite apreciar
de una manera más objetiva la dualidad económica de la empresa, ya que la parte de la izquierda aparecen los recursos que se dispone la entidad. Es decir, ¿sí?, del lado izquierdo, los recursos, aquí está, ¿sí?, los recursos o bien los derechos, como le comentamos, hemos comentado con antelación, ¿sí?, y la parte de la derecha, las fuentes tanto externas como internas, ¿sí? ¿Quiénes son las fuentes externas, internas? Aquí estamos, pasivo, ¿sí? Fuentes, estas fuentes son externas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos a los acreedores, ¿sí? Tenemos obviamente a la gente que no está involucrada de manera interna, como puede ser los proveedores, por mencionar algunos, proveedores, instituciones bancarias. Ellos no pertenecen a la empresa, por ende se les conoce como externos, ¿sí? Y nos menciona tanto externas como internas de dichos recursos. Ahora, ¿quiénes son los internos? Aquí lo vamos a mencionar. El capital. El capital contable. ¿Por qué son internos? Porque dentro del capital contable va a estar el capital social. Aquí están. De manera, estas son fuentes internas. Recuerde que estas dos, ¿sí? Acuérdense lo que veíamos en un inicio, la parte de allegación de recursos, de manera de financiamiento y de manera de accionistas. ¿Sí? Aquí están las dos fuentes que nos llevan consigo, ¿sí?, los recursos, que estos recursos van a ser invertidos en los activos de la empresa. Es por ello que tiene un cuadro, ¿verdad? Es por eso que tienen un equilibrio, porque esa allegación de recursos de manera interna o externa va a estar destinados al activo, el activo total de la empresa. Y dice, cuya suma es igual a la suma, del activo mismo. La clasificación de las partidas. Dice, el balance general es emitido por las entidades lucrativas como por las entidades con propósitos no lucrativos y se conforman básicamente por los siguientes elementos: activos, pasivos y capital contable o patrimonio contable. Este último cuando se trata de entidades con propósitos no lucrativos. El balance es un estado conciso, sintético, formulado con los datos de los libros de contabilidad llevados por partida doble. Aquí está, ¿sí? Aquí está la partida doble. A todo derecho hay una obligación, ¿sí? A todo derecho que exija va a haber una obligación existente. Dice, datos llevados por partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los recursos y del otro lado todas las obligaciones de la empresa a una fecha dada. Por lo tanto, es un estado estático, ¿sí? Aquí están los derechos y aquí están las obligaciones que contrajo la empresa, ¿sí? Obviamente a un determinado tiempo. Usted se puede percatar el por qué, la razón de decirle que es un balance, porque va a mantener el equilibrio respectivamente y que no existan obviamente contingencias al respecto, ¿sí? Existe un balance acerca de las cuentas que conforman del activo con las cuentas de pasivo más el capital contable. Ahora bien, vamos a ver el activo. Dice, son recursos que dispone la entidad. Es decir, el activo está constituido por las cosas de valor que se poseen y expresan que tales cosas tienen valor para sus dueños, por diferentes razones, entre las cuales se mencionan, en primera instancia, porque puede emplearse como poder de compra el dinero.
Claro, mire, vamos a verlo desde este punto de vista, para que nos quede clara la definición. Dice que el activo va a ser lo que va a poseer los dueños, ¿sí? El activo va a ser lo que posee los dueños de la empresa, ¿sí? Obviamente, para poderse llegar de esos bienes, tuvo que haberse llegado de recursos, ¿sí? Eso ya nos quedó más que claro. Y obviamente esos recursos van a ser por parte del pasivo o bien de capital, ¿sí? Fuentes externas y fuentes internas. Esto obviamente vienen siendo los derechos de la empresa. Pero de esos derechos de la empresa, ¿sí? Dice, porque puede emplearse como poder de compra, es decir, el dinero, claro, porque con este dinero, ¿sí? Voy a poder comprar, ¿qué? Bueno, en primera instancia voy a empezar a clasificar el activo en activo circulante, en activo fijo y en activo diferido. Voy a poner un ejemplo en uno de ellos. El activo fijo, ¿qué voy a comprar? La maquinaria, ¿sí? ¿En base a qué? En base al dinero, a los recursos, que en algún momento ya capté, ya sea de manera interna o bien de manera externa. Ahora bien, voy a adelantar un poquito en el aspecto de definición, y es importante recalcarlo. ¿Por qué se menciona como activo circulante? Porque obviamente, cabe la redundancia, circula de manera pronta, ¿sí? ¿Sí? Es decir, va a tener movimiento el dinero. Recuerde que el dinero debe de tener movimiento para generar riqueza, para generar valor respectivamente. Es por ello que tiene que estar circulando de manera pronta, de manera rápida. Por eso que dice que es circulante, porque va circulando, ¿sí? Cuando hablamos de activo fijo, pues obviamente estamos hablando de inversión, ¿no? Como de maquinaria, porque está de manera fija, ¿sí? De manera ahí invertida. Esto representa una inversión. Una inversión porque va a ser parte del proceso productivo de la misma empresa. Podemos hablar de maquinaria, de equipo de cómputo, de mobiliario y equipo de transporte, un sinfín de cosas que va a pertenecer al activo fijo. Y, y podemos hablar, y hablamos también del activo diferido, porque aquí vamos a hablar principalmente, cabe la redundancia, esto va a diferir, y estamos hablando, por ejemplo, de marcas y patentes, ¿no? Investigación también. Si en algún momento la empresa obviamente tiene su marca, va a poder diferir esa parte de la marca, el valor de la marca con su crédito mercantil, obviamente, va a estar difiriendo conforme al transcurso de los años, a los transcursos que se haya propuesto la misma empresa. El activo fijo obviamente va a existir una depreciación, es decir, va a ir restándole valor a la maquinaria en un determinado tiempo con el objetivo de poderla reemplazar después del uso que le haya hecho en un determinado tiempo. Y el activo circulante, cabe la redundancia, va a estar circulando de una manera constante, ¿sí? Es por ello que estos recursos van a estar destinados a cada uno de estos rubros. Y esto es lo que posee, ¿sí? Esto es lo que posee la empresa. Esto es lo que posee la empresa. Por eso es que se le dice que son los derechos, ¿sí?, con los que cuenta la organización, lo que tiene consigo mismo, con los que captó o se hizo de los mismos en base a la allegación de recursos que tuvo gracias a las fuentes internas
y a las fuentes externas. Recuerde que dentro del capital contable va a estar ahí inmiscuido el capital social. Eso lo vamos a estar viendo más adelante cuando hablemos del mismo, pero es por ello que hablamos del capital interno, ¿sí? Porque la parte de accionistas y la parte de financiamiento hablamos del tema externo. Y obviamente en este rubro, en esta división de activo, pues va a tener una estructura. Aquí viene la parte de la estructura financiera que también hablábamos con antelación. La estructura financiera de la empresa. Aquí estamos observando la estructura financiera del activo, ¿sí? ¿Cómo está estructurado, cómo está catalogado la operación en cada una de ellas? ¿Sí? Recuerda que la parte de la estructura es la parte del orden, ¿sí? La parte de tener consigo el aspecto operativo de la empresa. ¿Cómo es que yo estoy ordenando los derechos? Lo que a mí, o con lo que comenta la empresa, le incumbe. Es por ello que en la definición la voy a reiterar para que nos quede claro el concepto. Dice, son los recursos que dispone la entidad. ¿Los recursos en qué aspecto? Por ejemplo, si hablamos de activos circulantes, hablamos del efectivo, de bancos, de clientes, de inventarios, ¿sí? Todos ellos son de cierta forma parte de la entidad. Si yo compro inventario, materia prima, esa materia prima la voy a custodiar o a salvaguardar dentro del almacén. Va a ser parte del inventario de la empresa. Eso representa parte de la misma, ¿sí? O sea, es decir, tiene una razón de ser, es algo mío de la empresa. Es por ello que yo lo considero como un activo. Y dice, el activo está constituido por las cosas de valor que poseen y expresa que las mismas tienen un valor para los dueños por diferentes razones, ¿sí? Por diferentes razones tienen una razón de ser. Y es por ello que en el primer punto dice, puede emplearse como poder de compra. Con el dinero que yo capté, puedo estar allegándome de los derechos que conmigo van a estar haciéndose acreedores o van a estar haciéndose partícipes dentro de la operación de la empresa, ¿sí? En esta sesión, lo que pudimos percatarnos es la parte introductoria acerca del balance general. El balance general, recuerde la parte de mantenernos en equilibrio de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Fuimos adentrándonos en el aspecto de la estructura del mismo balance, cómo es que va dándose de forma y de fondo, cuál es la importancia y los objetivos, que eso es importante. Si no hay objetivos, no hay una razón de ser y no estaremos aquí platicando acerca o transmitiendo conocimiento acerca de este concepto. Entonces, el balance general es nuestro primer estado financiero que hoy le dimos entrada para efectos de estar reforzando cada uno de ellos. Y bueno, de cierta forma esto nos permite conocer o irnos adentrando a cada uno de ellos en cada una de las cuentas y el equilibrio que debe de tener en la toma de decisiones de la organización. Muy bien, de mi parte ha sido todo. Le agradezco mucho su atención y lo espero la próxima. Gracias.